refracción e interpretación de los cuatro sentidos, ¿no? O sea, saber cómo vemos, cómo funciona el ojo y cómo vemos, cómo logramos interpretar la imagen. Lo mismo de los sonidos, cómo funciona el oído y cómo interpretamos cada sonido. Lo mismo del olfato y del gusto. Esa es una orientación para que sepan hacia dónde estamos yendo. Vamos a empezar con ojo, la parte de la visión, la estructura general, como ven ahí, las partes que obviamente ya las saben, simplemente para repetir, pero aquí tienen el globo ocular, las vías visuales y la corteza. Eso es lo que vamos a ver inicialmente. Y en todos los cuatro sentidos vamos a hacer este proceso, ¿no? Primero vamos a entender, vamos a ver cómo se recibe la señal, porque todas son señales externas que llegan a los sentidos, pasan por un órgano específico y luego llegan al cerebro. Entonces, todo ese proceso tiene varias partes. La primera parte es la recepción. Los cuatro sentidos comparten eso. Son, entre paréntesis, son nuestras ventanas, ¿no? Los cinco sentidos son nuestras ventanas con las que nos comunicamos con el exterior, con fuera. Vamos a ver un poco la física de la visión, ¿no? Cuáles son las bases físicas que nos permiten ver. O sea, vamos a analizar la señal externa, por ahora lo que es la luz. Y el fenómeno, bueno, el fenómeno principal que nos interesa, que es el de la refracción. ¿No? La luz tiene muchísimas áreas, digamos, de estudio, muchas propiedades, etcétera, físicas principalmente, pero lo que nos interesa a nosotros ahora es la parte de cómo llega la luz y cómo llega al ojo y qué pasa en el ojo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a llevar a entender, a estudiar un poco, y el fenómeno ese se llama la refracción, ¿no? Cuando llega, bueno, ese fenómeno consiste en lo siguiente. La luz, ya saben, llega al infinito, y cuando pasa de un medio a otro medio, cambia su velocidad y eso hace que se desvíe, cambia la dirección. Ese fenómeno es lo que se llama la refracción, ¿no? Entonces definimos así: la refracción de la luz es la desviación de la luz cuando pasa de un medio a otro medio. Puede ser, por ejemplo, yendo de grande a chiquito, del espacio vacío, donde no hay un medio realmente, simplemente se transmite la luz. Cuando entra a la atmósfera, se refracta. Ya aquí en nuestro planeta, viendo la luz que está yendo por la atmósfera, pasa del aire, bueno, está yendo, ¿no? Por el aire, pasa del aire a un vidrio, cambia de medio, ya se refracta, o del aire pasa al agua, y lo mismo se refracta, o del agua al vidrio, etc., ¿no? Cuando pasa de un medio a otro, se refracta. ¿Y por qué tiene que suceder para que haya ese proceso? Como ven aquí, esos son dibujos del gaito, uso esos principalmente para que no se desubiquen mucho. Como ven aquí, los rayos de luz que vienen todos paralelos. Cuando se dibujan paralelos los rayos de luz, se implica que es una fuente lejana, ¿no? Entonces, como en nuestro caso el sol. Esa luz llega paralelamente, en este caso del aire al vidrio, y incide perpendicularmente aquí. Si incide perpendicularmente, no cambia de dirección. Entonces se cambia la velocidad, pero no cambia la dirección, entonces no se ve mucha refracción. En cambio, cuando hay un ligero ángulo, bueno, un ángulo en general, ahí sí cambia la dirección y vamos a ver otra cosa. Aquí a la derecha tiene un ejemplo, aquí dos lápices, entonces
parecería que están cortados, ¿sabes? Los lápices. Afuera están siguiendo una dirección y en el agua se ve en otra dirección. Ese es el fenómeno de refracción, ¿no? Que cambia la velocidad de la luz y cambia un poco la dirección. Bueno, aquí estamos en más detalle. Hay dos fenómenos principales de la luz. Uno es la refracción, que acabo de explicarles, y la otra es la reflexión. Aquí a la izquierda tienen el proceso de reflexión. Un rayo incide con cierto ángulo sobre una superficie y esa superficie refleja, hace que el rayo rebote, ¿no? Unos más que otros, pero todos los objetos reflejan la luz. Es lo que nos permite ver. Entonces, el teta 1 que es aquí, ese es el ángulo de incidencia que se mide entre digamos, la perpendicular y el ángulo que está llegando. Este es el ángulo de incidencia y si es una superficie totalmente lisa, como un espejo, por ejemplo, o un vidrio, que no es 100% lisa, pero sí 99% es de las más lisas. Cuando llega al espejo, en este caso, se refleja con el mismo ángulo, ¿no? O sea, este ángulo es exactamente igual que este. Entonces tenemos aquí el teta asterisco 1. Entonces, este ángulo se llama el ángulo de reflexión y este es el ángulo de incidencia. Si fuera solo un espejo, solo reflejaría y entonces tenemos un ángulo y ese ángulo se llama el ángulo de reflexión. Si fuera un vidrio que deja pasar la luz, también al mismo tiempo refleja, entonces no es espejo, ¿no? El espejo tiene la característica de estar cromado, que el cromo es el que hace que se refleje, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como espejo. Pero cuando es un vidrio también se refleja, como ustedes saben en su experiencia diaria. Entonces cuando llega la luz con ese mismo ángulo, refleja por un lado, pero cuando está atravesando el vidrio, en ese caso, cambia de dirección porque está con un ángulo y está cambiando de medio. Y al cambiar de medio cambia de dirección, por tanto vamos a tener aquí un ángulo θ 2 y al cambiar la dirección está refractándose. Entonces como aquí, este es el rayo refractado y este es el ángulo de refracción. Todos los ángulos, simplemente les digo para conocimiento general, nunca lo vamos a calcular. Bueno, aquí a la derecha tiene un experimento real, tiene aquí un rayo que está llegando, este está reflejando y también se está refractando. No es exactamente aquí, es que a la izquierda esquemáticamente, pero aquí en B es un hecho real, un experimento real. ¿Ok? Bien, en esto algo importante que hay que saber es que conforme mayor sea la desviación de la luz al pasar de un medio a otro, puede haber mayor o menor cambio de dirección. O sea, mientras mayor sea el cambio de dirección, va a ser más, la refracción va a ser mayor. A eso se llama índice de refracción, ¿no? ¿Y qué es el índice de refracción? Es simplemente una relación, una proporción o un cociente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad en el otro medio, en este caso del vidrio, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo. Entonces, al pasar del aire y entrar al vidrio, cambia la velocidad de la luz y al cambiar la luz, si sacamos el cociente, entonces en este caso índice de refracción del aire al vidrio son 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz en el aire, dividido el cociente, ¿no? Sobre 200.000, que es la velocidad que tiene la luz en el vidrio. Entonces el índice de refracción aire-vidrio es 1.5. O sea, la diferencia y la proporción, que es el cociente, ¿no? Entre la velocidad de un medio con el otro, eso nos da
el índice de refracción. ¿Ok? En este caso, 300 sobre 200.000 es 1.5. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, autor. Ok, gracias. Bien, ahora esa luz tiene que pasar, bueno, estamos estudiando el ojo, ¿no? Entonces el ojo está compuesto por varios lentes, ¿no? Se compara con una cámara fotográfica. Entonces, para entender bien qué pasa en el ojo, tenemos que estudiar un poco los lentes. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de lentes que hay. Como ve aquí, hay una fuente de luz, que en este caso es una fuente puntual, no está paralela, pero bueno, ahorita vamos a ver las diferencias. Los diferentes tipos de lentes. Solo viendo los lentes por ahora, este es un lente que se llama biconvexo, porque tiene a los dos lados una convexidad. Puede ser plano convexo, que sea plano de un lado y convexo al otro lado. Eh, Puede ser, en este caso, un lente que simplemente no tiene ángulo. Es un lente vidrio simplemente, ¿no? Eh, Puede ser eh, un triángulo, como en este caso, que no está exactamente así, pero el prisma es un triángulo, ¿no? De vidrio, donde incide la luz con cierto ángulo. Entonces, bueno, el prisma no es exactamente un lente, pero sí hay un fenómeno, ¿no? Que es cuando pasa la luz a través de un triángulo, se desvía igual todo y descompone además la luz en los colores, por eso es el prisma. Que, bueno, estos son los lentes en general para los que tiene el ojo. Aparte de eso, hay lentes que son más bien cóncavos, que voy a mostrar más adelante, que son una concavidad bicóncavos o plano cóncavo. El bicóncavo, digamos, vamos a hablar de ese, tiene, en lugar de ser convexo como este, es una concavidad a los dos lados, ¿no? Eso es diferente. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de lentes y estudiamos qué pasa cuando la luz llega hacia los lentes, eh, la luz llega con un ángulo específico y siempre eh, llega perpendicular, ¿no? a la superficie. La luz que incide en el centro, que es exactamente, bueno, es perpendicular y es en el centro, esa no cambia de dirección. O sea, si no cambia de dirección, significa que no se refracta, ¿no? Pasa sin refractarse. Mientras que si la luz va pasando por las otras partes del lente, donde ya hay sí un ángulo, se va a refractar y mientras más lejos pase del centro, va a ser mayor la curvatura y va a refractar más. O sea, en otras palabras, la del centro no cambia de dirección, esta de aquí arriba sí va a cambiar un poco de dirección. Si la que llegue más aquí arriba va a cambiar más aún de dirección y así sucesivamente hasta el extremo. ¿Ok? No sé si alguien quería entrar, debo admitirle o... Jenny Jalil. Bien, entonces tenemos esas, esas lentes. En el ojo tenemos más o menos una estructura así, con los diferentes lentes. Bueno, ahí vamos a ver la estructura. Primero hablaremos un poco más de los lentes. Lo que les decía, el de aquí arriba, ese es un lente biconvexo. La luz es la fuente de luz es lejana, o sea que los rayos son paralelos. La luz del sol se considera así, como ya les decía. Entonces, como decía, el rayo que pasa por el centro no cambia de dirección. Conforme vayamos más alejándonos del centro, el cambio de dirección, o sea, la refracción va a ser mayor y
bueno, todos van a cambiar de dirección, pero todos van a converger en un punto, ¿no? O sea, hacia arriba o hacia abajo. Ese punto donde convergen todos los rayos de luz al pasar por el lente se llama foco. Y la distancia que hay desde el centro de la lente, si trazaríamos una línea aquí, ¿no? Desde el centro de la lente hasta el punto focal, hasta el foco allí, o punto focal es lo mismo, eso se llama longitud focal, ¿no? Esta lente en este caso es esférica, o sea, se llama así, como hace converger los rayos, se llama lente convergente. El otro tipo de lente, que es más bien cóncava, como ven aquí, igual llegan los rayos paralelos de fuente lejana, y lo mismo, el del centro no cambia nada, sigue recto, pero conforme nos alejamos del centro también va a cambiar más dirección, se va a refractar más, pero en el otro sentido. En este caso, los rayos, en lugar de converger hacia un punto, más bien divergen. Entonces, esto se llama una lente divergente. ¿Y dónde está el foco? En este caso, el foco se dice que es virtual y se calcula siguiendo la dirección de todos los rayos de los que están divergiendo. No lo he hecho aquí, pero si ustedes imaginan y van hacia atrás, trazan una línea hacia atrás, van a encontrar un punto donde virtualmente de donde partirían, digamos, en ese caso no van a converger, pero sí de donde partirían, va a ser un punto donde converjan, pero en el otro sentido, donde converjan todos esos rayos, pero virtualmente, ¿no? O sea, en otras palabras, llega el rayo de luz, pasa el lente divergente y diverge, se expande, se aleja. Si trazamos una línea de eso, y esas líneas hacemos converger en un punto, que de hecho van a converger en un punto, ese es el foco, que se llama foco virtual, y lo mismo la distancia de la mitad hacia ese punto va a ser la distancia focal. O sea, todos los lentes tienen foco, aunque no se vea exactamente que converge. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Si no dicen nada, supongo que sí. Bien. Hay otro tipo de lentes que son los lentes cilíndricos. Y aquí hay una comparación, donde justo su libro, de una lente convergente con una lente cilíndrica, ¿no? Igual aquí, entonces, bueno, lo que estábamos viendo hace rato era la fuente de luz con la fuente paralela lejana, ¿no? La fuente lejana, perdón, rayos todos paralelos. En este caso, estamos mostrando la imagen más bien una fuente de luz puntual, el punto de donde nace los rayos de luz, que son divergentes y pasan por el lente y se vuelven paralelos. Se pasa al revés, ¿no? Este es un foco puntual, una fuente de luz puntual. A ver, la fuente de luz es divergente, pasa por el lente y se vuelven paralelos. Si fuera al revés el lente, se volverían, si fuera la luz en este sentido, paralelos, convergerían aquí, ¿no? En ese punto. Esa es una lente convergente. ¿Okay? Entonces, el comportamiento de la luz es un poco diferente cuando la fuente es puntual o si la fuente es paralela. Bueno, esta es una lente que hemos visto. Cuando la lente es cilíndrica, ¿no? la lente va a desviar la luz, pero en un solo plano. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar aquí. Vamos a poner que, haciendo el proceso inverso, cuando llega la luz en paralelo, llega al lente cilíndrico, igual va a ser un foco, y en cada uno de los planos del lente va a tener
ese foco. Entonces vamos a tener una lente cilíndrica que va a tener un foco lineal. ¿Ok? Es igual en ambos sentidos. Bueno, les he explicado aquí que sería la luz convergente y va a ir paralelo, pero es lo mismo al revés, para que se entienda mejor. Si la lente es así, biconvexa pero cilíndrica, todos los rayos que lleguen a esa luz van a converger en un foco, pero en un solo plano. Y entonces vamos a tener un foco lineal, ¿no? Es decir, que no es un punto, sino una línea. Ese es el foco. ¿Ok? Bien, ahora aquí estamos en la Tierra, bueno, recibimos principalmente luz del Sol, entonces todos son rayos paralelos. Pero cuando estamos ya dentro de la casa, en un cuarto cerrado, utilizando la luz artificial, la fuente de la luz ahí es puntual, es un foco, no es, digamos así, amplio y disperso, ¿no? Sino es a partir de un foco. Y eso se llama luz puntual. Entonces, eh, el fenómeno de la luz va a ser el siguiente. Se produce digamos, en todo este plano se está produciendo bueno, me yendo al revés. Este es el punto de luz, ¿no? No, ya no son rayos paralelos, sino son rayos divergentes a partir de una fuente puntual. Entonces, a partir de ahí, la luz va, aquí se muestra en tres planos. En un plano se refracta y va a ir hacia un foco, al medio otro foco y en la parte más inferior otro foco. Este sería el foco lineal, ¿no? Línea de foco. Entonces, ese es el efecto de una lente cilíndrica, pero ¿qué se llama? Una lente biconvexa cilíndrica haciendo un foco lineal, ¿no? Cuando ponemos dos lentes cilíndricas perpendicularmente, simulamos o se da el fenómeno como si fuera una lente esférica. ¿Okay? O sea, en otras palabras, lo que les estoy diciendo es que la mayor parte de los lentes son esféricos, ¿sí? Pero cuando hay cilíndricos, también hay las cilíndricas, no son, digamos, tan utilizados en proporción, ¿no? Se utiliza muchísimo, pero en proporción a los otros. Cuando son dos cilíndricas, se vuelve como si fuera un lente esférico. Y ese es el fenómeno. Lo que sucede en una lente esférica, van a tener igual un punto, a partir del punto de luz puntual, una fuente de luz puntual, los rayos convergen en su punto focal. En cambio, en una lente cilíndrica va a ser lo mismo, pero un foco lineal. ¿Ok? No sé si queda claro, supongo que sí. Tal vez en resumen, cuando lo que hace la luz, perdón, lo que hace la lente convexa es, ya hemos dicho, concentra la luz, ¿no? Sea en plano o sea en general, sea lente esférica o sea lente cilíndrica. Bueno, hay algunas cosas más de esta luz. ¿Cómo se calcula? Siguiendo con los tipos de lentes, entonces, la relación tiene que haber, o hay más bien una relación entre la distancia focal, la fuente de luz y la distancia del otro foco. Y esa relación, que es 1 sobre la distancia focal, es igual a 1 sobre la fuente puntual, la distancia, ¿no?
puntual más 1 sobre la distancia al foco desde el otro lado. Esta es la relación que hay en las lentes. Entonces, ¿qué es la distancia focal? Ya les decía, es la distancia que hay desde el centro de la lente hasta el foco, ¿no? Esta es la distancia focal. ¿Okay? Y en este caso, para que se vea el fenómeno, cómo cambia el foco de la luz dependiendo de el foco en general, digamos, se establece con luz paralela, como está aquí, en esta parte. Pero cuando es un foco puntual, cambia ese foco, ¿no? Fíjense, esta es la misma lente, esta es la misma distancia focal, solo que cuando la luz es de una fuente puntual, la luz va a converger, ¿no?, al otro lado en un punto focal diferente. ¿Por qué? Porque hay por el hecho de ser una fuente puntual, va a converger aquí tiene dos, ¿cómo diríamos? Dos momentos de refracción en la entrada y en la salida de la luz. Hay dos cambios de medio, ¿no? En los dos casos pasa lo mismo, solo que cuando llega aquí paralelamente, la refracción en general es menor, porque los rayos son paralelos. Así no la refracción, sino lo que es el resultado de la refracción más bien va a ser menor. En cambio aquí, como llega aquí con un ángulo y sale con otro ángulo, se refracta más. En cambio aquí, llega con un ángulo y solo se refracta una vez. O sea, no hay el ángulo de incidencia no es tan grande porque son los rayos paralelos. En cambio aquí, como es lente puntual, el ángulo es mayor, por tanto la refracción es mayor. ¿Okay? Luego, ahí tiene entonces la misma distancia focal para las lentes. Luego, si comparamos ahora esta lente con la de abajo es una lente más esférica, es de mayor, su esfera, digamos, es mayor, ¿no? Entonces, aquí lo que es igual es la fuente de luz, es puntual en ambos casos. Entonces, en el caso de abajo, la luz diverge a partir de la fuente, como la esfera es mayor aquí, la esfericidad es mayor, la refracción es también mayor, entonces se refracta más. Entonces, si ustedes ven, a pesar, comparando esta con esta, la luz tiene la misma fuente, pero el hecho de que la lente sea más esférica aumenta la refracción y por tanto el punto focal va a ser más corto. Comparando este punto focal, esta distancia focal de aquí, con esta, ¿no? En este caso beta es la lente focal. Eso es para los cálculos que les dije de aquí. Pero aquí lo que interesa es que vean esa diferencia, ¿no? Para entender bien, cuando la luz es paralela, pasa la lente y llega a un punto focal específico. En esa misma lente, cuando la luz es puntual, no es paralela, sino divergente a partir de una fuente puntual, la refracción es, la dirección es diferente y la distancia focal va a ser mayor. Cuando esa misma luz puntual pasa por una lente que es con mayor convexidad, la distancia focal más bien disminuye, ¿no? Si ustedes comparan ahora la distancia focal donde están llegando los puntos de esta lente de aquí abajo con la de aquí arriba, es la misma distancia focal que esta. Sin embargo, la lente es diferente. Aquí tiene cierta convexidad, aquí es mucho más convexa. En otras palabras, cuando queremos compensar
para luz puntual, la respuesta del lente va a ser diferente, ¿no? O sea, para luz puntual, una lente más esférica actúa como si estuviera recibiendo rayos paralelos. ¿Ok? ¿Les queda claro hasta ahí? Las dos comparaciones. ¿No dice nada? Supongo que sí. Bueno, ahora, ¿cómo se forma la imagen? Esa es la parte que nos importa un poco más en la parte médica, ¿no? ¿Cómo se forma la imagen? La imagen se forma a partir del proceso que hemos visto, o sea, la imagen dentro del ojo, ¿no? Eso estamos hablando. Se porta a partir de lo que acabamos de ver, de los puntos, un poco puntual, que se proyecta por el lente, en este caso por el lente del ojo. Este sería el lente del ojo, y tenemos una imagen, dos puntos, estos dos puntos son como si fueran focos puntuales, y van a pasar por el lente, van a ir a converger sus rayos a otro punto, pero invertidos. Entonces tenemos aquí lo mismo, las líneas continuas que están aquí abajo pasan por el lente a diferentes grados de refracción y convergen en un punto focal aquí. Lo mismo estas otras líneas punteadas en el trabajo. Si eso lo traspolamos a lo que es una imagen, tenemos aquí, es lo que está en el gaito, ¿no? Tienes una imagen aquí, es un punto focal aquí, otro punto focal aquí, toda la imagen pasa por el lente y se proyecta al otro lado a cierta distancia, a la distancia focal específicamente, pero invertida, que es lo que pasa siempre. ¿Ok? Bueno, hasta ahí los lentes. Ahora otra cosa importante en los lentes. Una lente, el poder de la lente se mide en dioptrias. ¿Qué es una dioptria? Como dice acá. Una dioptria, es decir, establecido así, para un lente convexo, es igual a 1 metro dividido entre la distancia focal. Eso es una dioptria, ¿no? O sea, cuando tenemos un lente que proyecta sus imágenes a 1 metro y esa distancia focal es de 1 metro, entonces tenemos 1 sobre 1, tendríamos una dioptria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, este es un lente convexo, de aquí hasta aquí 1 metro. ¿Okay? Entonces, este lente hace converger los rayos de luz a 1 metro, por tanto su distancia focal es 1 metro. Entonces, si esta distancia focal es 1 metro, la lente, que es, si definimos la dioptria como 1 metro sobre la distancia focal y este es 1 metro, entonces esta lente sería de una dioptria, ¿no? Eso es para definir lo que es una dioptria. Entonces, una dioptria es igual a 1 metro dividido entre la distancia focal. Y si la distancia focal es 1 metro, tienen una dioptria. Cuando la lente focal hace converger los rayos de luz a medio metro, a la mitad, tenemos 1 entre 0,5, 2. Entonces tiene 2 dioptrias. Y si esta lente hace converger a 10 centímetros, tenemos entonces 1 metro entre 0,10, tendríamos 10. Por tanto, esta lente tendría 10 dioptrias. Entonces, ¿de qué depende la potencia de una lente? Depende de a qué distancia o qué potencia tiene para hacer converger los rayos de luz. Y mientras más cerca al centro, tiene mayor potencia. En otras palabras,
cuando pasan los rayos y si la lente es capaz de hacer converger muy cerca de ella misma, su potencia es mayor. Y esa potencia se mide en dioptrías o poder dióptrico. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A ver, Lorena, ¿estás por ahí? Sí, doctor, está claro. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno que estás ahí. Bueno, muy bien. Seguimos. Aquí abajo tiene una imagen del ojo completo en cuanto a la capacidad que tienen dos lentes, ¿no? El ojo en sí. Entonces, como ven, el ojo tiene varios lentes. Primero, el primer lente es la córnea. Luego viene una cámara anterior que está llena de líquido, que es el humor acuoso, que como es otro medio también funciona como lente, aunque tiene un poco poder de refracción. Luego viene el cristalino, que tiene la capacidad de modificar su curvatura, por tanto cambia su poder de refracción. Luego viene la cámara posterior, donde está el humor vítreo, que es una especie de gelatina, que es otro medio, también tiene una refracción. Y finalmente, al fondo del ojo está la retina. Entonces, bueno, este es el sistema de lentes del ojo, ¿no? Y cada uno tiene un poder de refracción. Entonces, el aire tiene un poder, bueno, está establecido así, que el aire tiene un poder de refracción de 1. O sea, bueno, eso no cambia, ¿no? Es 1, esa es la unidad. La córnea tiene 1,38, el humor acuoso 1,33, el cristalino va a variar según de acuerdo a su curvatura, ¿no? Estos son los índices de refracción que hemos visto al principio, no el índice de refracción, por eso del aire es 1, no es el poder de refracción, perdón, si les dije eso. Ese es el índice de refracción. Uno del aire porque no refracta nada, para que me entiendan bien. La córnea si refracta algo es 1,38, el humor acuoso 1,33, el cristalino en promedio más o menos 1,40, pero puede aumentar o disminuir, y el humor vítreo 1,34. ¿Okay? Ese es el índice de refracción. Ahora, si sumamos la potencia de cada lente en cuanto a dioptrias, sumando todos el lente y considerando al ojo en esa parte anterior como un solo lente, el total tendría un poder de refracción de 59 dioptrias. O sea, fíjense, si aquí 10 dioptrias es más o menos así, puede hacer converger los rayos a 10 centímetros. 59 dioptrias significa, ¿cuánto? A ver, calculen. Puede ser una regla de 3. ¿A qué distancia está haciendo converger los rayos? La operación inversa. Una dioptria, un metro sobre distancia focal. Ahora si ponen 59 dioptrias, ¿cuántos metros? Si hacen la ecuación, sería la distancia focal es igual a un metro entre el número de dioptrias. Entonces, si dividen 1 entre 59, ¿cuánto es? ¿Tienen calculadora? ¿Pueden calcular, necesito?
0,017. Ajá, ok. Eso en milímetros, ¿cuánto es? En milímetros sería 1,7, ¿no? Bueno, está ahí. Esa es la distancia focal de todos esos lentes y esa es la potencia del ojo. Ustedes son 0,017 metros entre 1000. ¿Cuánto es? 17, doctor. 0,017 entre 1000. Ah, ya, no, estamos mal. Claro, ese es para, esos metros, ¿no es? 0,017 metros. Un metro, ¿no? Un metro entre 59. Sí, 1,59 dioptrías. Ya, entonces sería, no, no puede ser 17 milímetros. Bueno, a ver, sería mucho. No, es 1,7 milímetros. Ah, no, perdón, yo estoy mal, no es entre 100 nomás, porque de metro a milímetro solo hay 100. Claro, metro, centímetro, milímetro. Entre 100 nomás, 0,017 es 1,7. ¿Ver? 1,7 milímetros. Sí, eso es lo correcto. Ok, bueno, esto es para que se imagine más o menos en su ojo a qué distancia se forma la imagen, que más o menos corresponde la distancia que hay de aquí a aquí, a donde va a hacerle converger los rayos. Bueno, hasta ahí. ¿Qué otras cosas más? Como decíamos al principio, el ojo se compara con una cámara fotográfica, pero ustedes no tienen idea de lo que es una cámara fotográfica, solo saben celular. Así que va a ser un poco difícil explicarles eso, pero eh, es más fácil así. ¿O alguien sabe bien cómo funciona una cámara fotográfica? ¿O todavía tiene cámara fotográfica alguno de ustedes? ¿O todos son de la era celular? ¿De sus papás alguien tiene una cámara? ¿Han abierto alguna vez? ¿Saben cómo funciona? Yo sí vi de mi papá. ¿Sí? Ah, ya. El resto debe ser la única. Bueno, les explico rápidamente cómo funciona en general una cámara. Han visto en las películas y demás, ¿no? No la hayan abierto. Tiene un lente y cuando apretan cuando sacan la foto suena clic, ¿no ve? En el celular le pueden poner o quitar el sonido. Eso es virtual. En realidad sonaba así clic porque se abría y cerraba un diafragma. ¿Ok? Entonces, en la cámara fotográfica lo que había que hacer antes es primero ver cuánta luz iba a entrar. Entonces, para eso tiene un diafragma. Bueno, que si, bueno, tú que tienes has visto de tu papá, tal vez puedas ver un diafragma que moviendo ese aumenta o disminuye la entrada de luz. Luego tenía el lente que moviendo tiene el zoom, ¿no? O sea, cuánto cerca, cuánto lejos. Ahora lo hacen con el tacto, ¿no? En el celular, pero eso se hacía con un lente. Ahora se hace informáticamente, digitalmente. Ya no existe. La cámara del celular tiene lente, pero no se mueve ese lente, ¿no? Sino todo ese proceso de hacer zoom, no hacerlo más cerca o más corto, es con tacto nomás. Luego, en la parte de atrás se ponía el rollo, que vendría a corresponder a
retina, ¿no? Por eso se comparaba con una cámara. Entonces, si vemos aquí, en la figura que es el gaito también, tenemos un corte de todas las partes que tiene el ojo. Entonces tenemos la córnea aquí adelante, luego tenemos la cámara anterior, donde está llena del humor acuoso, luego el cristalino, y bueno, aquí atrás estaría la retina, ¿no? Y aquí abajo en esta figura, no sé si alcanza a ver mi mouse, yo creo que sí, tenemos el iris, que es el diafragma, ¿no? Que corresponde al diafragma de la cámara fotográfica. Ese es también un diafragma que aumenta o disminuye su diámetro para formar el iris, ¿no? Este es como el iris aumenta o disminuye su diámetro, por lo tanto aumenta o disminuye la cantidad de luz que pasa. Eso es muy importante. Por ejemplo, si están ahorita en sus casas, están en un lugar más o menos, digamos, sin mucha luz, cuando salen directamente al sol, molesta, ¿no? Esa luz, y tienen que esperar un ratito para que se adapte su ojo. Entonces, ¿qué consiste esa adaptación? Justamente una parte de esa adaptación es la constricción del iris para que entre menos luz, ¿no? O en la noche, si están más bien, digamos, más bien entrando del día, de hacia afuera, hacia adentro, a un lugar oscuro, digamos al cine, su pupila tiene que dilatarse, el iris tiene que aumentar su diámetro para que entre más luz. Ese es el diafragma, ¿no? Es lo que llama el iris. Si está regulado por un músculo, que es el músculo ciliar, y formado por unos ligamentos que se llaman los ligamentos suspensorios. Bueno, en realidad, aquí donde está el iris, no se alcanza a ver. Bueno, aquí las filas meridionales. Si ustedes ven aquí, no sé si alcanza a ver, pero tiene en todo caso el libro. El ligamento suspensorio aquí que está mostrando aquí, ese es para el cristalino, ¿no? Pero justo delante de él, aquí esta partecita, ahí está el iris. Si ustedes ven en la figura de abajo, tienen aquí el ligamento y el cristalino estaría, bueno, aquí en el, esto es más bien, nos está mostrando el cristalino, pero bueno, no alcanza a ver, pensé que se veía. Bueno, tiene aquí, entonces el iris es el que regula la entrada de luz, y eso es muy importante para que la imagen se proyecte justamente en la retina, ¿ok? Entonces, si ustedes ven aquí abajo, aquí en la diapositiva bajo la derecha, tiene aquí el iris. Cuando el iris está cerrado, o sea, el diámetro es pequeño, la proyección de la luz por ahí se va a proyectar, y los dos focos puntuales se proyectan, y ustedes ven aquí al fondo, la imagen se va a proyectar acá, pero no es en un punto específico, sino en una distancia, digamos, donde toda esa distancia va a ser visible y claramente visible, ¿ok? Entonces, si ustedes ven aquí, toda esa parte donde confluyen los dos rayos, más o menos tiene una cierta distancia. Eso es lo que se llama profundidad de foco, ¿ok? Entonces, cuando está más abierto el iris, ustedes ven aquí, se proyecta más luz, entonces ese punto focal es más pequeño, digamos, ¿no? Entonces, si está más abierto el iris, la distancia en la que se puede enfocar,
imagen estar claramente proyectada es menor. ¿Okay? Entonces, aquí en el dibujo ven esa parte que es donde está muy cercana a las dos líneas, es más ancha. O sea que toda esa distancia puede enfocarse bien. En cambio, cuando el iris está más abierto, esa distancia es mucho más pequeña y para enfocar tiene que ser menos distancia, tiene que estar más exactamente puesta, digamos, la imagen sobre la retina para que podamos ver bien. Eso es lo que se llama distancia o profundidad de foco. ¿Sí? Entonces, a menor apertura pupilar, o sea, cuando el diámetro de la pupila es menor, la profundidad de foco es mayor. A mayor diámetro de la pupila, o sea, si entra más luz, la profundidad de foco es menor. ¿Okay? En otras palabras, para que se vea bien clarita la imagen, digamos, tienen poca distancia para enfocar. En cambio, cuando hay poca luz, más fácil. Ustedes pueden hacer eso mirando, digamos, cierran un ojo y eh, si se ponen frente a cualquier cosa que estén viendo y hacen el esfuerzo de enfocar, van a ver que es mucho más fácil enfocar cuando están a la luz del día, ¿no? Que cuando están dentro de un cuarto con luz de focos. ¿Okay? Bueno, esa es una parte del iris. La otra parte es el mecanismo de acomodación, que consiste en que el cristalino va a cambiar la curvatura, va a cambiar su curvatura de acuerdo a la necesidad de enfocar la imagen, ¿no? Así como hemos visto, como para que el punto focal, o sea, para que el foco sea proyectado, toda la imagen sea proyectada exactamente donde debe proyectarse, la distancia a la que va a proyectar depende de la curvatura, como hemos visto en las otras diapositivas. Entonces, cuando el objeto que queremos ver está dentro de los 6 metros delante de nosotros, es ahí donde funciona el cristalino. O sea, que si un objeto está más allá de 6 metros, el cristalino no necesita cambiar su curvatura. Cuando el objeto se acerca y para de 6 metros más cerca a los ojos, va a tener que cambiar más la curvatura para poder proyectar justamente sobre la retina. Entonces, ¿cómo logra eso? Justamente con con el ligamento suspensorio y las fibras circulares que se contraen o se relajan. Cuando se contraen, normalmente el cristalino disminuye su curvatura y se hace más de mayor curvatura, por tanto de mayor refracción. Para ver a lo lejos, más bien se tensan y estiran el lente, ¿no? O sea, para poder enfocar a distancias que están lejanas, el cristalino está estirado y la curvatura es menor. Para poder enfocar a objetos que están cerca, la curvatura debe ser mayor, por tanto, tiene que relajar sus fibras, se relajan las fibras, y eso, como son fibras elásticas, disminuye el diámetro no disminuye, sino aumenta la curvatura y por tanto refracta más, por tanto la imagen va a ser proyectada a todos los objetos que están cerca. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que se llama el mecanismo de la acomodación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? ¿Nadie? Bueno. Lo que vamos a hacer es quedamos aquí
miércoles continuamos. Tengo que ir ahora a hacer otros trabajos. Si no tienen preguntas, bueno, nos vemos el miércoles, donde ya vamos a ver cómo funciona la retina. Si pueden leer algo mejor para que sea más comprensible. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, nos vemos el miércoles a la misma hora, ¿no? Espero que Gracias, doctor. Hasta luego. en Gracias. esta por Meet vamos a hacer igual para que no se pierdan. ¿Ok? Está bien, doctor. Listo. Gracias, doctor. Chao, chicos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta el miércoles.